Las operaciones fundamentales de la estática son cuatro, y son aquellas que permiten transformar a un sistema de fuerzas en otro equivalente, es decir, en otro sistema de fuerzas, o eventualmente en una única fuerza, que genere un efecto estático equivalente al original. La primera de esas operaciones indica que si yo tengo una fuerza, en este caso F, aplicada a un cuerpo en el punto A, el efecto que se va a producir sobre ese mismo cuerpo será idéntico si se aplicase en el punto B, siempre y cuando el punto B esté en la misma recta de acción. Observen que si la fuerza está aplicada en A o está aplicada en B, y este cuerpo no tuviera ningún tipo de limitación para moverse, indefectiblemente se moverá en la dirección de la recta de acción de la fuerza, con lo cual sería indistinto de aplicar la fuerza aquí o aquí. Un ejemplo muy sencillo para entender esta operación es el siguiente. Si yo tengo un auto que no arranca y lo remolco con otro vehículo desde el frente, el auto se moverá en la misma dirección y sentido que si lo empujo desde atrás con ayuda de un grupo de personas. La segunda de las operaciones fundamentales de la estática se da cuando yo tengo un sistema de fuerzas, en este caso compuesto por F1 y F2, que concurren a un punto P. Estas fuerzas, en este ejemplo en particular, están aplicadas sobre el plano. El efecto que generarán estas dos fuerzas, F1 y F2, será idéntico al de la resultante R que yo he planteado en color azul. ¿Y cómo se obtiene el valor de esa resultante R de un sistema de fuerzas, en este caso coplanares, pero que deben ser sí o sí concurrentes? Tenemos dos alternativas desde el punto de vista gráfico. El primero de los métodos es el método del paralelogramo o teorema del paralelogramo, y es muy sencillo de comprender. Se traza una paralela a la fuerza F1 en el extremo de la fuerza F2, y análogamente una paralela a la fuerza F2 por el extremo de la fuerza F1. Donde esas dos rectas paralelas se cortan, en este punto, tendremos el extremo o la flecha de la resultante R, que es equivalente a F1 y F2. Y obviamente esa R se desarrollará desde el punto P hasta este extremo. El otro de los métodos es el del polígono de fuerzas, que se puede ver aquí debajo, y consiste en colocar una fuerza a continuación de la otra, respetando la dirección y sentido. Fíjense que en el extremo de F1 se coloca el comienzo de F2, con la dirección y el sentido correspondiente. Por supuesto que uniendo los extremos, es decir, el punto P con la flecha del último de los vectores que se ha colocado en este polígono de fuerzas, tenemos la resultante R. Podría haber ocurrido eventualmente que yo hubiera tenido más fuerzas aquí y que la flecha de la última de las fuerzas coincidiera con el punto P. En ese caso tendríamos un sistema que está en equilibrio y el polígono de fuerzas estaría cerrado, mientras que aquí estaba abierto y por eso pude trazar la resultante R. Si bien este proceso que hemos visto corresponde a la composición de dos fuerzas en una única resultante, también se puede llevar adelante el proceso inverso. Si uno tuviera una fuerza y dos direcciones concurrentes a dicha fuerza y que obviamente se cortan sobre la recta de acción de la misma, tendremos la posibilidad de descomponerla en dos direcciones, como veremos a continuación. Aquí podemos ver el proceso inverso a la composición, que es la descomposición de una fuerza en dos direcciones. En este dibujo que está aquí arriba, tengo una fuerza F y dos direcciones cualesquiera concurrentes en un punto que está sobre la recta de acción de la fuerza F. Tenemos dos maneras de descomponerla en esas dos direcciones. Una es mediante el polígono de fuerzas que vemos aquí.
para descomponer a la fuerza a través del polígono, lo único que tenemos que hacer es colocar una de las direcciones en uno de los extremos de la fuerza y la otra dirección en el otro extremo de la fuerza. Donde esas dos direcciones se cortan, tendré un punto. ¿Y cómo sabré los sentidos que tienen cada una de las componentes FA y FB? Es muy simple. Si la fuerza F va desde este extremo hasta este, debo recorrer el mismo camino a través de las dos direcciones A y B. Entonces, partiendo desde aquí, llegaré hasta aquí y luego descenderé hasta este punto. Y las dos componentes me van a quedar con las direcciones correspondientes a A y B, pero también con los sentidos correctos. La otra posibilidad está aquí debajo, y es aplicar el método o teorema del paralelogramo. En este caso, lo que se hace es, en uno de los extremos se trazan las paralelas a cada una de las dos direcciones, y en el otro extremo se hace lo propio. O sea, se vuelve a trazar una paralela a A y una paralela a B, donde se cortan formando un paralelogramo que se ve aquí. Tenemos este y este punto. Y uniendo el origen o punto de aplicación de la fuerza con este punto tendré la fuerza FA porque está actuando en una dirección paralela a la dirección A. Y uniendo el origen o punto de aplicación de la fuerza F con este extremo, tendré obviamente a la fuerza FB porque está sobre la dirección B. Observen la relación que hay entre este dibujo y este dibujo. Este polígono de fuerzas es la mitad de este paralelogramo. Pero si yo hubiera dibujado las direcciones, primero la dirección B y en segundo término la dirección A, hubiera tenido esta parte inferior del paralelogramo. Por lo tanto, los dos métodos son completamente equivalentes para hallar las componentes FA y FB a partir de esta fuerza F y dos direcciones que son concurrentes y que pasan por la recta de acción de dicha fuerza. La tercera operación fundamental de la estática es la siguiente. Si yo tuviera dos fuerzas iguales y contrarias aplicadas en un mismo punto y actuando sobre la misma recta de acción, pero obviamente con sentidos opuestos, tenemos lo que se denomina un sistema de fuerzas nulo. ¿Por qué? Porque la resultante de este sistema me daría cero, porque una fuerza se opone a la otra. Entonces, si yo tengo un sistema de fuerzas cualesquiera y le agrego un sistema de fuerzas nulo, el efecto del sistema de fuerzas original es exactamente igual al sistema de fuerzas con el agregado de un sistema nulo. Es decir, el agregado de un sistema de fuerzas nulo no altera el efecto estático que provocaba el sistema de fuerzas original. Es importante recalcar que este sistema de fuerzas nulo está en equilibrio, y si hubiera un cuerpo en lugar del punto P y las dos fuerzas estuvieran actuando sobre dicho cuerpo, por supuesto que se estarían generando dentro del cuerpo solicitaciones y, como se verá posteriormente en la etapa de resistencia de materiales, se producirán tensiones internas con las que el material reaccionará a este sistema de fuerzas. O sea, que un sistema de fuerzas nulo, desde el punto de vista de la estática en sí, no genera ningún efecto adverso al sistema de fuerzas aplicado. Pero eso no quiere decir que no esté afectando al material con el cual se ha construido el cuerpo. La cuarta y última de las operaciones fundamentales de la estática consiste en que si yo tengo una fuerza distanciada a una distancia d de un punto P y la traslado hasta ese punto P, el efecto estático equivalente será el de la fuerza F aplicada en el punto P y un momento de traslación
que equivale al producto de la fuerza por la distancia. Aquí debemos hacer algunas aclaraciones. Tenemos la fuerza F y el punto P que no está contenido en la recta de acción de dicha fuerza. Y la distancia D entre el punto P y la recta de acción de la fuerza siempre debe ser la menor distancia posible y es perpendicular a la recta de acción de la fuerza F. Por otro lado, fíjense en esta etapa intermedia. Este sistema es idéntico a este sistema que está aquí porque lo que agregué son estas dos fuerzas F iguales en módulo a esta que está aquí y estas dos aplicadas en el punto P conforman lo que se conoce como un sistema nulo. Estas dos fuerzas están en equilibrio y en realidad desde el punto de vista estático no aportan ninguna fuerza adicional porque esta se anula con esta que está aquí debajo. Pero observen lo siguiente, entre esta fuerza y esta fuerza se forma una cupla que yo aquí la he remarcado con este lazo, porque tenemos dos fuerzas iguales y contrarias distanciadas una distancia d. Y como habíamos visto, el valor numérico de esta cupla era el producto del valor de una de las fuerzas por la distancia d. Y el efecto final que generaba esta cupla era el de un momento que en este caso está girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, una fuerza cuando se traslada a un punto que está por fuera de la recta de acción de la misma, tendrá el mismo efecto que la fuerza aplicada en el punto en cuestión y un momento de traslación que será el producto de la fuerza F por la distancia D.